proviene del Tratado de Libre Comercio. Totalmente. Desde que se firmó en 1 de enero de 94 han atravesado más de 9 millones de gentes. Sí. Lo mismo que habían atravesado en los últimos 50 años anteriores. Es una barbaridad. ¿Tú no ves que la matriz de todo esto es un mal diseño de la relación entre México y Estados Unidos que está abarcando ya toda la región? Sí, bueno, están los problemas estructurales, el propio sistema económico que ha tenido México dependiente del imperio ha sido fundamental para crear toda esta expulsión de mano de obra, ¿no? Y la falta de defensa de los propios intereses de los creadores de riqueza. En 1980, recordarás que creamos la primera conferencia internacional de los derechos plenos, con López Portillo, firmó esta Carta de Derechos Plenos. En esa época había fondos de desarrollo económico en los sindicatos Todavía había el boom mexicanos. petrolero. Y había el boom petrolero, pero en Estados Unidos quienes pagaban una cláusula de desarrollo económico eran los patrones. Y con ese dinero se hacían proyectos de desarrollo ¿Y tu económico en sus sindicato lugares. de migrantes qué es? ¿De los que están aquí, de los que están allá? No, de indocumentados. Ah. Ese fue un sindicato, el primer sindicato de indocumentados, cuando las grandes centrales nos han identificado como enemigos de la clase trabajadora, como esquiroles, como rompehuelgas. Cosa que es cierto en algunos casos particulares, pero no eso nos quita ser parte de la clase trabajadora y el derecho a organizar y ser parte de esa ¿Y fuerza. qué suerte han tenido esos sindicatos? Bueno, pues ha habido, los sindicatos están bajo ataque a nivel mundial y en el concreto en Estados Unidos hay ahorita una gran campaña para echarlos abajo, quitándoles todas las prestaciones, principalmente a los sindicatos de trabajadores públicos, por las prestaciones que han logrado, y están quitando el derecho a negociar, que es un bien público que están rechazando los gobernantes. Y el caso concreto de los trabajadores migrantes, pues están siendo restringidos sus derechos constitucionales en lo absoluto. Pero nosotros nos prestamos a eso cuando no legislamos en consonancia con lo que pedimos allá. ¿Tú coincidirías en que es el ciclo neoliberal el que ha generado todo esto? Absolutamente, porque si nosotros, bueno, hacemos una curva de cómo fue la migración, indudablemente es histórica, migración México-Estados Unidos, ¿no? Pero a partir del 94 se destapa, se incrementa de una manera tan impresionante que, claro, uno tiene que empezar a analizar por qué. Sin haber negociado el tema de la migración. Ese es el problema. Ese acuerdo paralelo nunca se dio. Y según lo que comentan, es porque lo que querían era, si había acuerdo paralelo migratorio, se quedaban con el petróleo o tenían que hacer una serie de cosas con el petróleo. Era era petróleo contra migración. Exacto. Pero ellos no lograron, obviamente, la inversión extranjera directa en petróleo. Ahí se reafirmó la Constitución. Pero les aumentamos el suministro, que es lo que más les importa, hasta que ha venido el decaimiento. El petróleo se los dimos y ellos no recibieron los migrantes. Sí. El objetivo era incrementar el precio del petróleo y la ficha de intercambio era los derechos de los migrantes. Te vendo más barato el migrante a cambio de que me incrementes el petróleo. O sea, de todas maneras, el que sale perdiendo es siempre el migrante. O sea, entonces, ¿qué es lo que Pero luego nosotros... se cayó el precio del petróleo durante un largo rato claro. Y los migrantes siguieron saliendo. Exactamente, claro, porque allá encuentran trabajo. Me parece que eso es muy importante. Los factores de Pero atracción. por el otro aquí no lo encuentran, que ese es el otro problema. O sea, como se comentaba, ¿qué es lo que pasa? No hay política. Bueno, ¿dónde está la política de empleo? ¿Qué es lo que ha pasado con el empleo? Da mucha risa, ¿no? O sea, cuando se señala cuál es el nivel de desempleo, dice 5.6. Hijo, estamos re bien, porque resulta que Estados Unidos tenía 10.0, tenía 9. Estamos mejor que nadie. ¿Y por qué esas cifras? Lo que dicen es que hay una metodología muy especial y que por eso salen esos números. La verdad es que, en primer lugar, no toman al trabajo informal. El trabajo informal es la mitad de la población económicamente activa que se encuentra en trabajo informal. Eso es una cosa muy grave, porque en realidad el trabajo informal a nadie le gusta, ni a los que lo están llevando a cabo, no les queda de otra. ¿Por qué? Porque no tienen seguro social, porque no tienen los beneficios que los trabajadores tienen que tener por ley. Entonces, claro, están en esa situación muy desaventurada, esa es la realidad. Pero entonces por eso salen esos niveles. Entonces, claro, el primer problema que yo veo en estos gobiernos es que no enfrentan la realidad. Es decir, hay una especie son de omisos, claro. No existe la realidad. No existe. Hubo Foxilandia y ahora hay Calderolandia. Eso es la verdad, porque lo que dice es que es una cosa de percepción nuestra. Es más, acaban de decir que ya no somos un país de mediano ingreso.
Eso dijo ahora, ¿cómo se llama? El secretario. No sé. Sí, sí, dijo, no, nosotros ya, El Cordero de ya Dios. se acabó la pobreza. El Cordero de Dios que Cordero borra de los Dios. pecados de México. O sea, Apiádate de Dios nosotros. santo de mi vida. Entonces dice que pues ya somos de medio, eso dice la ONU, que estamos de medio. Y la pobreza se ha incrementado. Además, realmente lo saben, o sea, porque lo han dicho oficialmente 6 millones más. Funcionarios de medio pelo nos ven como país de medio pelo. Claro. De rediseño institucional, pues vamos, ¿cómo replantearías algo que no fuera instituto de migrante, lo hemos hablado, sino que fuera toda una organización transversal del Estado Nacional, de sus agencias, de los estados, de los municipios y de las organizaciones civiles? ¿Cómo lo has concebido, Renata? Lo más importante es cambiar el paradigma desde donde se ve la migración, que es el paradigma de seguridad. Eliminarlo completamente y poner los derechos humanos al centro. ¿Qué sucede? Los operativos, eliminar por completo los operativos en zonas que no sean de internación. Los operativos es la acción de gobierno que en mayor vulnerabilidad pone a los migrantes. Permitir el acceso a la justicia, viene mencionado en la ley, se garantiza, pero no se establecen mecanismos para que genuinamente puedan acceder a la justicia. Y los procesos de detención y los periodos incluso, que no puede ser que una persona dure tantos meses en una estación migratoria, que se reconozca que son procesos de detención y se elimine el eufemismo de aseguramiento y de ese modo se sujete a las leyes y a los procedimientos de detención administrativa. Y nos quedan varios pendientes. El rediseño institucional. El director del instituto, el nuevo, sí que ha habido sanciones para el anterior, ya lanzó la idea vagamente de un rediseño institucional, de que esa institución ya no funciona si alguna vez funcionó. Tiene que haber una limpia, que es la que en teoría se está dando, profesionalización de los agentes migratorios, educación en derechos humanos y además mecanismos claros de rendición de cuentas que no existen y no tiene el INAMI. Hay un problema y es que el Instituto Nacional de Migración no puede sentar a la mesa a trabajar a Secretaría del Trabajo, Secretaría de Desarrollo Porque Social. no es transversal como debiera ser. Exactamente. Debía ser un consejo de apoyo a los migrantes. Por supuesto. Como alguna vez pensamos, estos institutos de la mujer y de la juventud no sirven. Tienes que poner a la seguridad social, a la educación, a la salud pública, a todos los que pueden contribuir al bienestar de un sector de la población trabajando juntos y no dependiendo, como tú dices, de la Secretaría de Gobernación, que tiene la visión securista. ¿Tú lo verías igual? Sí, ya la migración ya es un factor integral de la economía mundial y tiene que ser considerado como tal y defendido. Tú eres un acervo cultural y a cualquier país que llegas y pisas inmediatamente enriqueces esa riqueza de ese país y debe ser protegido. Pues esa es la verdadera globalización. Esa es la Son verdadera. la libre circulación de mercancías y financieras, la libre circulación de seres humanos. Tenemos que evitar los conceptos ya antiguos de dividir los derechos de los documentados y los derechos de los indocumentados. Son iguales, son derechos humanos. Pues, son derechos humanos. Estoy proponiendo en la Constitución el reconocimiento del derecho a migrar como un derecho humano. Es. Punto. El derecho Mientras no tengamos eso, estamos mal. de migrar y de no migrar para de que no haya migrar. desarrollo, para que no tenga nadie que abandonar a su familia, a la que quiere tanto y la tiene que obligar porque no tiene otra opción más que irse a rifarse la vida frente a un desierto donde no tiene ningún acceso. Ahora, además, como tú decías, nadie va a parar la migración. ¿No? El éxodo va a ser la característica del siglo XXI, por las enormes diferencias que hay y porque de todas maneras la ruptura de las fronteras en otros órdenes conduce. Sí. Y el sistema de comunicación, tú tienes paradigmas que se dan en otros países. Lo único y lo único que podemos hacer es garantizar que las personas cuando decidan migrar lo hagan a voluntad, no sea forzada y que el modo de migrar sea seguro, que no pongan en riesgo su vida. Es lo único que podemos ¿Tú hacer. qué añadirías? Yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene que haber derecho a no migrar. ¿Qué quiere decir derecho a no migrar? Quiere decir que Que tú tú tienes quieres quedar en tu todo país, en tu te puedes país y quedar. por lo tanto te puedes quedar. Y el derecho a migrar, ¿qué quiere decir? Voluntariamente, no forzadamente, como que es lo que hemos visto hasta ahora. Efectivamente, el mundo se ha movido por todos lados de la misma manera. La migración es importantísima, como justamente comentaban. El problema es que hay una migración forzada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una
rediseño interno de la política pública de absorción. Y después, ahora, tú te quieres decir, es como ahora, por ejemplo, estamos perdiendo una gran cantidad de migrantes altamente calificados. Eso es una cosa muy mala para México. Pero ¿por qué se van? No se van porque aquí no encuentran. Y yo creo que el último premio del Príncipe de Asturias fue muy revelador. Es un señor, un profesor, que hizo la carrera aquí de químico, se fue a hacer en Estados Unidos su carrera y cuando trató de regresar para poner, bueno, vamos a hacer una cosa más importante, un centro de investigación y demás, nunca encontró apoyo. ¿Qué hizo? Se fue otra vez a Estados Unidos. O sea, me parece que ese es el problema, que nosotros en México, es decir, los gobiernos no piensan que lo más, como tú decías, la migración, la población es lo más importante que tiene un país. Ahora se considera fácil que la UNESCO diga que tal monumento, que tal ciudad es patrimonio de la humanidad. Pues el migrante es un patrimonio de la humanidad. Totalmente. Todos los seres humanos somos un patrimonio humano. Exactamente. Yo no estoy recomendando la desaparición de los estados nacionales, sino la liberación de los seres humanos que no deben estar atados por fronteras artificiales. Yo creo que el programa ha sido muy interesante. Tenemos que seguir hablando de estos temas, pero ya quedó en la opinión, la idea de que esta ley tan cacareada, aprobada en virtual unanimidad, fue un conjunto de arreglos políticos para aumentar o salvar la imagen del Congreso como un Congreso eficaz, cosa que es muy remoto, pero no cambia en nada, sino al contrario, reafirma paradigmas que han pasado sobre los derechos humanos de los ciudadanos de México y de otras partes del mundo. Muchas gracias por haber venido. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.